Hola, eh, ¿cómo están? Vamos a continuar en esta jornada de electroterapia con la introducción del concepto de corrientes continuas, galvanización y iontofóresis. Ya habíamos tocado esto en capítulos precedentes respecto a las duraciones de fase, respecto a lo que es una corriente unidireccional, llamada también corriente continua. Ya los efectos de la fase. Ya habíamos hablado siempre de este efecto galvánico. Hoy día vamos a ir un poco más al detalle de lo que es la aplicación de la corriente galvánica, porque también después de hacer la electroevaluación y un electrodiagnóstico, tenemos que utilizar estas corrientes para producir contracción muscular y tratar al paciente en lo que corresponde al proceso reinervatorio, pero con la idea de que la corriente nos va a ayudar en un aspecto de la reinervación, que es mantener el trofismo muscular. Bueno, las corrientes galvánicas tienen varias aplicaciones, pero vamos al detalle. Como se dice que es una corriente unidireccional, por lo tanto, nos vamos a referir siempre a lo que es una corriente de flujo continuo que tiene una sola dirección, o sea, que nos plantea la idea, ¿no es cierto?, de que la corriente, el flujo de corriente está circulando en una sola dirección, que en este caso va a ser a partir de la inicio eléctrica, si nosotros lo llevamos a una gráfica, de la línea cero hacia lo positivo, que sería la, la ordenada, ¿no es cierto?, que está cayendo en forma perpendicular sobre la referencia del tiempo. Esto, para que funcione en nuestro cuerpo, lo tenemos que hacer a través de electrodos. Por eso se habla aquí, y aquí toma mucha importancia, la polaridad de la corriente. Entonces tenemos un polo negativo, que es el cátodo, ¿no es cierto?, de color oscuro, negro o azul, y el ánodo, que es del color rojo. Entonces, la circulación de la corriente va a estar marcada por justamente la polaridad, en el caso de la corriente continua, y la aplicación de los electrodos. Por eso juega mucha importancia el tipo de electrodo y la forma como estos electrodos se colocan para hacer estas aplicaciones. Los efectos polares son los efectos que ya habíamos hablado respecto a las duraciones de fase. Cuando una duración de fase pasa a ser importante, y sobre todo cuando va más allá de los 500 microsegundos, se vuelve un pulso irritativo. Se empiezan a marcar ya los efectos de polares. En el caso específico, ya en el detalle, el polo negativo, que es el cátodo, bajo este electrodo, en relación también a la cantidad de tiempo que esté ubicado este electrodo, y ya la forma continua como se va a hacer en el caso de la corriente unidireccional pasada en forma constante, se va a formar una situación que se llama basicidad o se llama alcalinización en ese electrodo. Entonces, bajo el electrodo catódico se va a formar lo que sería hidróxido de sodio, o sea, soda cáustica en forma gradual relativo al tiempo. Y esto, reacción alcalina, puede producir licuefacción de los tejidos de la zona. Esto, y producir quemadura de tipo alcalino. Esto es hoy día usado también como una forma de irritación para a veces promover cicatrizaciones
o promover también irritabilidad de modo de reactivar el proceso inflamatorio, como iniciar una nueva inflamación. Y eso es lo que se hace a través de terapias invasivas con agujas, que están realizando muchos kinesiólogos hoy día, y se conoce con el nombre de EPI, cuando se usa esta corriente galvánica. Se produce una licuefacción, el paciente siente un escozor, que uno lo maneja moviendo la aguja y esperando que ese escozor desaparezca, y en un tiempo limitado, unos 5 o 10 segundos, y saca uno la aguja de ahí y va a otro punto donde quiera, por ejemplo, trabajar sobre un tendón o sobre un tejido, alguna fascia, alguna neurosis, que es lo que se hace muchas veces para este tipo de lesiones que son rebeldes, crónicas. Por ejemplo, las tendinopatías. Una tendinopatía que ha sido tratada con diferentes métodos clásicos y que no tiene resolución, muchas veces se intenta a través de este proceso para reactivar esta inflamación que se ha hecho crónica, reactivar una nueva inflamación, se hace este tipo de acciones a través de una aguja. Técnica que se conoce con el nombre de EPI. Usando corrientes más pequeñas todavía para ser menos agresiva, nosotros podríamos usar una técnica con microcorriente, que son corrientes de menos 1 miliampere, y que definitivamente producen efectos muy similares a estos que estoy describiendo. Por lo tanto, bajo el polo negativo, si yo uso en el tiempo y me quedo con los electrodos puestos mucho rato con corriente galvánica y no tengo pausa y lo hago pasar en forma constante, o la duración de fase es muy amplia, puedo producir incluso hasta quemadura. Eso es lo que hablábamos cuando nos referíamos a los peligros que tienen las duraciones de fase mucho más amplias y lo que pasaba con respecto al TENS breve e intenso. ¿Se acuerda cuando decíamos que pueden llegar hasta producir quemaduras? Por lo tanto, por eso se llama breve, porque un pulso de componente galvánico como el que se usaba, que era más de 600 microsegundos, pudiese en el tiempo, porque se lo dejo media hora, ¿no es cierto?, me podía producir una quemadura. En este caso, en el polo negativo, sería una quemadura de tipo alcalino. Sigamos. En el polo positivo, siempre se va a dar una reacción ácida. Se forma ácido clorhídrico. Bajo este electrodo. ¿Qué es lo que puede producir esto? Aquí no va a producir una licuefacción, sino va a producir una coagulación de las proteínas. Si la acción es muy intensa, ya sea por la cantidad de intensidad o el tiempo que yo esté debajo de ese electrodo, se puede producir una quemadura que es de consistencia ácida y que determina una consistencia con costras y cicatrices. Clínicamente observamos esto debajo del electrodo positivo. Y estas escaritas que se forman de color negruzco finalmente se van a desprender y dejar una cicatriz que, si es muy extensa, puede tener consecuencias retráctiles o formarse una cicatriz hipertrófica de tipo queloideo. Así que esto ocurre preferentemente por la ignorancia y por no tener estos elementos bien claros. La mayoría de los accidentes que se producen por electroterapia son justamente por esta falta de tener claros estos conceptos, ¿cierto? Las fases agresivas llevadas en contexto de duraciones de fase muy extensa en tiempo pueden producir este tipo de lesiones. O, evidentemente, o llevaban el caso de hacer algunas aplicaciones para introducir sustancias que se llama electroforesis, que al final de este capítulo vamos a tocar. Entonces, tenemos esta cosa que se aprovecha mucho para acción, ¿no es cierto?, interacción con nuestros pacientes para el tratamiento de parálisis periféricas. Así que
tengo que tener siempre en cuenta estos factores. Aquí tenemos un resumen prácticamente de lo que va ocurriendo bajo el ánodo. Vamos a tener entonces en el ánodo, ¿no es cierto?, el polo positivo, reacción ácida. Va a tener a bajar el pH. El pH es neutro, ¿no es cierto? Aquí, al liberarse mayor cantidad de hidrógeno, vamos a tener entonces esta reacción de tipo ácido, e ir bajando el pH. Con, por supuesto, los iones, el polo positivo va a traer los aniones, o sea, sulfato, cloruro, fosfato, etcétera, todas las sales. Por eso se llaman los aniones, atraigo los aniones, los iones negativos. Se va a producir una vasoconstricción y se va a producir también una disminución del potencial de membrana, lo que también eso lleva a una analgesia producida en este polo cuando se aplican este tipo de corrientes de tipo galvánico. Por lo tanto, se podría decir también que eso produce un efecto sedante bien usado, no en el sentido de la quemadura, no en el sentido ya de hecho de usar con el tiempo. Por eso vamos a ver después cuando hay corrientes a las cuales se les puede sacar provecho, como son las corrientes diadinámicas, en este tipo de acción sedativa y acción analgésica. Entonces, decíamos que bajo esta situación de liberar y juntar aniones, yo puedo tener entonces una quemadura de tipo ácido, en que se va a producir una coagulación de las proteínas y se va a formar una costra y una cicatriz. Entonces, esa costra significa que puedo incluso tener una cierta necrosis en los tejidos. La coagulación de proteínas nos lleva a eso. Y tener una cicatriz, que significa a veces no solamente la parte estética, sino funcional, si es muy pronunciada, si es muy extensa. ¿Para qué se usa este tipo de acciones polares en el ánodo? Justamente para producir algunos fenómenos, como en el caso de la estética de depilación electrolítica. ¿Qué es lo que ocurre en el cátodo? El cátodo activo, el negativo. Se produce una reacción alcalina. Por lo tanto, tengo un aumento de la concentración de cationes. Tengo una vasodilatación, aumenta la permeabilidad en las membranas tisulares, aumenta la actividad metabólica, tengo un efecto excitante, puedo producir una quemadura alcalina, se puede producir liquefacción de proteínas, que como decía anteriormente, eso se utiliza en forma gradual y medida para hacer estas técnicas de EPI y de MET, que se usan invasivamente con agujas conectadas con los electrodos. Aquí el electrodo sería la aguja cátodo. Y se produce, también se utiliza en estética para desencrustación facial y en los procesos crónicos también se utiliza la corriente de tipo galvánico, usando el cátodo en este caso como elemento activo para este tipo de lesiones. Importante decir que nosotros necesitamos electrodos que estén humedecidos, ¿no es cierto?, con agua o levemente salino para así producir mejor conductividad. Los electrodos tienen que ser parejos, tienen que ser absolutamente planos. Estos electrodos de gel muchas veces se suelta el gel y quedan zonas sin contacto o queda aumentado el gel en unas partes, lo que lleva a aumentar la densidad eléctrica en esos puntos, como que las líneas eléctricas
fluyen y se densifican en un punto determinado, produciendo ahí efectos que pueden ser nocivos, como estas quemaduras de tipo electrolítico. Así que cuidado con los electrodos. Cuando los electrodos desechables deberían no ser más usados más de 4 o 5 veces, si es que se utilizan. Yo en la preferencia utilizaría un electrodo no más de 2 veces, y si es posible, eliminarlos rápidamente. Una sesión, punto, fuera, con ese mismo paciente. Con ese mismo paciente, no estar poniendo un electrodo para pasarlo con estos geles de un paciente a otro, cosa que es muy habitual en nuestro medio por el hecho de economizar, una economía un poco mal entendida y peligrosa por lo demás. Aquí está la cantidad de electrodos. Como pueden ver, aquí hay electrodos de este tipo, ¿no es cierto?, adhesivos, autoadhesivos. Estos son los que yo con gel, vienen gel dentro del electrodo, en la cubierta, un gel transmisor. Estos son de carbono o de siliconas conductoras. Existe la tendencia o mala tendencia a reutilizar estos geles, y yo diría que son cómodos para la aplicación, pero no representan muchas veces peligro. Por eso deben desecharse no más de 2 veces con el mismo paciente, y eliminarlos, botarlos, recambiarlos. Habíamos hablado también de la acomodación cuando yo utilizo este tipo de corriente. En el caso específico del paciente que está sano, tiene su acomodación intacta, por lo tanto se va a acomodar a pulsos unidireccionales de tipo exponencial o triangular. Cuando hablamos de la situación de las corrientes galvánicas para hacer electrodiagnóstico, habíamos conversado que se utilizaba el coeficiente de acomodabilidad o de acomodación para saber cuándo un paciente está indemne en su sistema neuromuscular. Se entiende que cuando yo tengo una parálisis periférica declarada, se ha producido la degeneración valeriana, pierdo esa capacidad de acomodación. Entonces, el comportamiento con la corriente cuadrática o con la corriente triangular va a ser idéntico. Pero cuando un paciente tiende a normalizarse, la intensidad que yo utilice tiene que, con la corriente triangular, tiene que ser 3 veces más que la que utilizo con corriente cuadrática. Eso es bien importante porque quiere decir que estas corrientes dejan de lado la estimulación de las corrientes, de las fibras que están inervadas. Entonces yo esto lo utilizo en terapia también. Tener la capacidad de poder estimular con corrientes triangulares solamente las fibras que están enfermas, ¿ya? Y dejar de lado las que están sanas ya. Para tal efecto, entonces se utiliza estas corrientes exponenciales o triangulares con la finalidad de solamente estimular las fibras que necesito entrenar, las que están todavía denervadas o en proceso de reinervación. Entonces, la estimulación eléctrica exponencial ofrece esa ventaja de la selectividad de la fibra. Por lo tanto, este tipo de electroterapia es la que debo hacer cuando tengo un paciente que está con una parálisis periférica. Evidentemente que también se juegan otro tipo de variables cuando tengo un paciente en esa condición. Si yo creo que el tiempo útil, ya lo vimos en la introducción,
corresponde a una duración de fase de 200 milisegundos. 200 fue seguramente el tiempo útil. Ese tipo de fase me permite hacer reaccionar al músculo que está sin nervio, que en este momento no tengo la vía indemne, vía motora, neuromotora alfa. Por lo tanto, ese tipo de corriente me va a permitir a mí, ¿no es cierto?, actuar sobre el tejido muscular, no sobre el sistema nervioso muscular, sino exclusivamente sobre esta fibra que está sin nervio y producir la contracción, que es eso lo que utilizamos nosotros para el tratamiento para los pacientes que están denervados, tomando en cuenta que estamos frente a un pulso de estimulación agresiva, porque 200 milisegundos es un pulso ya irritativo. Y por lo tanto, me va a provocar en este músculo que está denervado una contracción. Pero esa contracción es una contracción de mantención del trofismo muscular. Actina y miosina necesitan esa contracción. Y en la medida que se contraiga, ¿no es cierto?, yo favorezco los fenómenos de trofismo muscular que involucran también, a recordar eso también, que lo vimos ya en lo que corresponde a reparación tisular, que las células satélites van a entrar en función para producir las proteínas necesarias en la mantención del tejido muscular. En la medida que esto esté funcionando, estimula también la producción de proteínas, actina y miosina, para el funcionamiento muscular. Cuando esto es bajo, se produce, ¿no es cierto?, una atrofia del músculo, se produce una fibrosis del músculo y se produce también una sarcopenia, ¿no es cierto? Ustedes se recordarán, o sea, pérdida de las proteínas musculares. Por lo tanto, la mantención de la por la electroterapia es fundamental en los casos de denervación de tipo periférico. Y es justamente esa es la función que nosotros vamos a hacer con los pulsos que elijamos de tiempo útil, ya sea a través de la corriente exponencial o triangular o las corrientes cuadráticas. Aquí volvemos, ¿no es cierto?, a explicar esta cosa que corresponde al tiempo útil. Cuando la rama reobásica se levanta, justo en el momento que se produce la elevación de la intensidad, nosotros tenemos aquí el tiempo útil. Y por lo tanto, esa es la intensidad que vamos a tener que utilizar, la reobase, fundamentalmente importante. Aquí estamos hablando de la curva que corresponde a un paciente inervado. Aquí en la curva altísima, que corresponde a la denervación, seguramente estos son los valores que corresponden a los tiempos útiles para ese paciente en este momento, ¿no es cierto?, que se va a elevar la rama reobásica. Eso. La corriente galvánica también se utiliza para otros fines que nosotros entendemos. Aquí hay harta lectura para que ustedes puedan complementarla, porque es difícil encontrar este tipo de definiciones y de lecturas y conceptos que demuestran la utilidad de las corrientes galvánicas. Esta acción trófica, que es la que nosotros necesitamos en el caso de la denervación. Por lo tanto, los pulsos, como van a ser más anchos, porque necesito pulsos, y los tiempos útiles seguramente van a estar, como decía, alrededor de 200 milisegundos, yo necesito que eso se repita en el tiempo. Si yo tengo 200 milisegundos,
en un segundo puede ser una contracción por segundo, 1 Hz. Porque el intervalo entre pulso y pulso va a tener que ser al menos el doble de la fase. Si yo tengo 200 milisegundos, lo mínimo que puedo ponerle son 400 milisegundos de pausa. Entonces eso hay que acotarlo bien. En nuestras máquinas, ¿no es cierto?, también tenemos que decir que esta contracción que se va a obtener artificial a través de la corriente galvánica, ya sea triangular o cuadrática, nos va a mostrar una contracción que es una contracción lenta, reacción de Rimac, ¿no es cierto? No es lo mismo el nervio con el músculo que el músculo solo frente a la corriente. Entonces, esta corriente va a producir que se produzca una depolarización y se produzca entonces la contracción muscular sin intervención del nervio. Ya acuérdense que no, el nervio está cortado en ese momento, se está produciendo la reinervación y en ese periodo es cuando tengo el músculo solito y que va a tener que responder, pero la respuesta frente a la corriente va a ser con una contracción lenta. Por lo tanto, aquí ni siquiera puedo tetanizar el músculo, o sea, no puedo juntar varias contracciones en un segundo, como es lo que hace el nervio con nuestro sistema. Eso seguramente es lo que produce esta situación de lentitud de la sacudida. Una sacudida por segundo sería suficiente en el periodo de estado. Incluso el tiempo puede ser mayor que el doble. O sea, a ver, si tengo 200 milisegundos, 400 sería la pausa, la puedo alargar hasta a veces 1 o 2 segundos para evitar que con el tiempo haya efectos polares perniciosos que me llevan a una quemadura después de un tratamiento, por ejemplo, a los músculos faciales, cuando uno tiene una parálisis de tipo facial. Una contracción con 200 milisegundos, acuérdense que el máximo que veíamos para las pruebas se juntaban con 500 milisegundos de fase. Interesante también este efecto que las corrientes tienen sobre la atracción de células que participan en la reparación tisular, fenómeno que se conoce con el nombre de galvanotaxia. Hay muchas corrientes, incluso morigerándola en el sentido de usar microcorrientes, pero corrientes de tipo galvánico, pero con menos intensidad, que se utilizan justamente para tener un efecto de atracción de las células reparadoras, hacia, ya sea hacia el cátodo, y también un efecto bactericida. Por lo tanto, las corrientes galvánicas sí tienen un efecto. Eso lo vamos a detallar más cuando veamos microcorrientes, que se utilizan justamente para tener efectos bactericidas. Pero la corriente en sí, la corriente galvánica, tiene también un efecto bactericida. Por lo tanto, la utilidad de las corrientes galvánicas es fundamental. El peligro está, como decía anteriormente, en no conocer estos detalles, que son peligrosos en cuanto a la polaridad, si uno no toma las medidas preventivas, que no tener tanto tiempo los electrodos, cambiar la polaridad de modo que ocurra una situación contraria a la que teníamos anteriormente. Eso es interesante. Las contraindicaciones son las que estamos en mala técnica de colocación de electrodo, mantener mucho tiempo duraciones de fase mantenida, que ya lo vimos cuando hablábamos del timbre intenso, ¿no es cierto? Tener cuidado con las pieles que estén erosionadas,
por el hecho de que los mismos electrodos, si los reutilizamos, vaya a ser otra cosa, ¿ve? Podemos transmitir infecciones a través de eso, con los electrodos, ser un vehículo, un vector. Evidentemente que tenemos que tener cuidado con pacientes que tienen alteraciones parestésicas o sensitivas que no nos permitan informar bien de qué es lo que estoy haciendo, o la tolerancia a la corriente o cualquier cosa que signifique dolor o irritación en un paciente. Así que eso es súper importante. Ahora veamos, por último, este capítulo nos muestra también que yo puedo transportar sustancias a través de la piel, a través de estas corrientes. Si yo dejo pasar en forma continua una corriente y tengo en algún electrodo alguna sustancia, yo puedo transferirla hacia el interior en forma transcutánea. Por ejemplo, si tengo alguna infección por hongos, yo puedo el sulfato de cobre hacerlo pasar por los electrodos y producir eso. Recordar, por ejemplo, que podría yo pasar sustancias antiinflamatorias, haciendo que éstas estén diluidas en el electrodo correspondiente y lo impulsen a través de la corriente hacia el interior, produciendo beneficios en caso de inflamaciones, en el caso, por ejemplo, que pueda aplicar algún corticoide de esa forma. Hay un protocolo bien específico de fármacos que permiten decir cuál es la cantidad de sustancia o qué tipo de sustancia yo puedo ir pasando a través de esta transferencia. Aquí podemos ver este diagrama, ¿no es cierto?, lo que va ocurriendo. ¿Cómo puedo hacer que los iones se alejen y permitan irse hacia otro electrodo, haciendo que se transfieran esto a través de los líquidos tisulares nuestros? Mientras mejor estén hidratados, mejor es la transmisión de este tipo de cosas. Así que, como ven ahí, los dos electrodos, el cátodo del ánodo, nos permiten este tipo de transferencia que se llama iontoforesis. Las cargas positivas, dice, migran bajo el ánodo y las cargas negativas migran bajo el cátodo. Por lo tanto, las sustancias que estén cargadas ahí, por ejemplo, el sulfato de cobre, ¿no es cierto? Si yo lo coloco en los electrodos, el sulfato de cobre se usa mucho en las piscinas para combatir los hongos. Le da ese color turquesa al agua, las piscinas que tanto nos gusta. Pero, por ejemplo, si tengo una piel fungótica, yo debería poner los electrodos bajo la piel en forma cercana, los dos electrodos, y colocar algo que empuje el cobre del sulfato hacia que sea atraído por el cátodo. Lo pongo en el ánodo, la sustancia, y en el cátodo, ¿no es cierto?, en la zona afectada, y solamente con agua destilada, de modo que permita que se trasladen los iones hacia ese electrodo, los iones de cobre, y permite así tratar la zona que está afectada con el hongo. Esto aquí en Chile es poco usado. Yo lo utilicé un tiempo en el tratamiento de cicatrices con yodo. Yoduro de potasio se usaba para producir. El yoduro de potasio, es fibrinolítico. De hecho, mucho tiempo se usó en nuestros hospitales públicos, cuando no había muchos medicamentos como hoy día farmacéuticos, como fibrinolítico de las secreciones, mucolítico de las secreciones
bronquiales. Eso se llama el yoduro de potasio, que es bastante malo, pero permitía mantener, ¿no es cierto?, fluidificada y las secreciones bronquiales, y así hacer un drenaje respiratorio mucho más efectivo. Aquí se utiliza, en el caso de la fibrinolisis, la cicatriz esclerótica. Yo lo usé mucho tiempo en quemado para el tratamiento de las manos de algunos niños que tenían cicatrices muy resecas, muy fibrosadas, y que producían notoriamente la pérdida de la extensión de la mano, estaban prácticamente cerradas. Entonces, una de las formas de producir una disminución de la fibrosis era hacer iontofóresis con yoduro de potasio, que me lo preparaba el farmacéutico en ese tiempo del hospital, con una solución bien equilibrada y que estaba recetado a través de un fármaco que era esta cosa. O sea, lo fabricaba el mismo, diluyendo el yoduro en una solución con potasio. Así que sumertaba el electrodo colocando eso, ¿no es cierto?, para producir la atracción del yodo hacia, en este caso, el ánodo. En este caso era el ánodo el que se colocaba como eh, para atraer el ion negativo del yoduro. Y los resultados, afortunadamente, eran bastante buenos, porque había que agregarlo a eso el tratamiento kinésico, o sea, que significa movilizar los tejidos. Pero en ese tipo de pacientes en que se producían estas garras, manos muy abandonadas de tratamiento, de pacientes muy rurales, antes que viniera esta cosa de la llegada de los equipos de salud a las zonas más periféricas de las capitales, los pacientes que llegaban seculados, pero en forma muy profunda. Por lo tanto, eso nos sirvió un tiempo bien útil. Entonces, la iontofóresis en estas condiciones es bastante útil para pacientes que no puedo hacer otro tipo de ingestión, por ejemplo, y en el caso de la fibrinolisis, y en el caso también del tratamiento de la fungosis, los tratamientos son bastante efectivos. En pacientes que no pueden tomar fármacos por otra vía, esta sería una alternativa para hacerlo a través de la iontofóresis. Hay que hacerlo con bastante dosificación, por digo, hay tablas que permiten eso, y también siempre respaldada por tanto el kinesiólogo como por el médico tratante del paciente. Aquí hay algunas aplicaciones con algunas tablitas, literatura, hay bastante, por todos lados, corticoides, ¿no es cierto? Prednisona, dexometazona, todas esas cositas se pueden aplicar. Bueno, dejé esto para mostrar lo que un colega hizo. Esta es una iatrogénesis kinesiológica. Por una iontofóresis mal hecha, por una iontofóresis, usted no lo haga. Esta es una iontofóresis que produjo estas quemaduras, ¿no es cierto?, con ácido acético. El ácido acético es el vinagre. ¿Por qué se utilizó ácido acético? Y aquí se utilizó en mala forma porque el ácido acético se diluye. Si yo quiero tener un vinagre para la ensalada más concentrado,
notoriamente le voy a echar el vinagre tal como se forma de una botella que dejé de buen vino ahí, recordando, después lo utilicé como vinagre. Eso está mal hecho. Lo que tengo que hacer es diluir eso para hacerlo más comestible. Diluir el ácido acético, que es el vinagre. ¿Para qué se utiliza en kinesiología el ácido acético? El ácido acético produce una degradación del calcio. O sea, si yo dejo un huevo en una solución de vinagre puro, es muy probable que al otro día, ¿no es cierto?, lo dejo en la noche y al otro día lo voy a buscar y se desaparece el huevo, hay una bolsa nomás, una bolsa que está el huevo adentro, pero que el calcio desapareció, se descalcificó. Bueno, esa es la utilidad que se utiliza, por ejemplo, para las tendinopatías calcáreas, la calcinosis de los tendones, producto de lesiones crónicas de tendón, se puede producir, ¿no es cierto?, una tendinopatía calcárea. A veces eso afecta, por ejemplo, al supraespinoso, o una lesión de tendones o una lesión periarticular de tipo traumático podría llevar a la calcificación tendinosa. Por lo tanto, muchas veces se utiliza la iontofóresis con ácido acético para producir esto. Pero aquí no se diluyó el ácido acético, se utilizó vinagre. Alguien escuchó un canto de sirena por ahí, kinesiólogo, y aplicó en alta concentración el vinagre con el electrodo y produjo estas quemaduras electrolíticas de ácido acético, ¿no es cierto? Fíjense, ya habíamos hablado de quemaduras ácidas y básicas. Aquí tenemos un ejemplo de esta quemadura producida por el ácido acético. Entonces el efecto electroquímico provocó estas quemaduras en forma donde habían los electrodos también seguramente no tan parejos ni tan embebidos. Se debe utilizarse una gasa embebida en eso o una esponja de estos materiales de hidrocelulosa para hacer este tipo de cosas, pero esto es francamente una negligencia profesional. Y esos son los peligros cuando uno no sigue las cosas y escucha un canto por ahí, alguien le dijo que se hacía esto con ácido acético y no le dijo cuál es la cantidad. Por lo tanto, las evidencias son importantes. O la experiencia de otro profesional que lo haya hecho más veces es importante. Por lo tanto, ojo con las iniciativas y con los cantos de sirena. Si yo no estoy seguro de algo, por favor, no lo hago. Si no tengo la experiencia y no tengo protocolos, evidencias. Por eso es importante la evidencia. Hay bastantes publicaciones acerca de la iontofóresis con ácido acético. Por lo tanto, hay protocolos para eso. Entonces, ojo con la electroterapia con corrientes continuas y ojo también con lo que yo tengo que saber. La ignorancia es madre de muchos males, dicen. Así es la cosa. Ya habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? Electrolisis percutánea intracelular, intratisular, que es lo que se hace a través de estas agujas para producir una electrocoagulación. Se utiliza una aguja y el electrodo. Ahí están prácticamente, ¿no es cierto?, la aguja. Se deja un electrodo, en este caso el positivo, en una parte indiferente, en una zona ósea que no transmita corriente, y el otro electrodo para cerrar el circuito es el que tengo en la aguja con una conexión del cable catódico y la introducción de eso a través de esta aguja. Personalmente me gusta más el tipo de técnicas con microamperaje más que con miliamperaje. Más MEP que EPI. EPI se utiliza con corrientes galvánicas sobre 1 miliampere. Y la MEP se utiliza corriente galvánica, pero microcorriente, o sea, menos de 1 miliampere.
lo que lo hace menos cáustico, menos tóxico y menos ácido la acción sobre lo que yo quiera hacer con una tendinopatía crónica, por ejemplo. Aquí hay algunas muestras, ¿no es cierto? Y algunas acciones. Hoy día las técnicas van bien seguras porque se utilizan a través de, también con un eco. Voy ecoguiada con ultrasonido que me permite ver la zona por donde voy introduciendo la aguja a través de un tendón, de una vaina, o a través de zonas periarticulares. Hay un ejemplo, ¿no es cierto?, que muestra esta aguja que va a introducirse. Es una técnica que debe aprenderse también. Se utilizan muchas veces las mismas agujas con que se hace esta punción con agujas. Aquí está, ¿no es cierto?, la misma aguja y la eco. Entonces, la idea es eso, destruir el tejido fibrótico necrosado. Esto va a producir una neurolisis electroquímica que activa la respuesta inflamatoria. Eso es importante. Cuando yo tengo una inflamación crónica y que no cede, aquí voy con un efecto irritativo o inflamatorio manejado y hago que se inflame la zona de nuevo, pero eso permite que esta reinflamación termine con el proceso normal, con la cascada inflamatoria y finalmente con la resolución del problema. Por eso que la inflamación es un proceso natural que corresponde a la reparación de los tejidos. No es normal y es patológico que una inflamación permanezca inveteradamente o persistentemente en un tejido, que es lo que pasa con las lesiones crónicas de tendón. Esta es una forma de producir una reinflamación nueva y un proceso reparativo más normal. Las teorías de esto son varias sobre las tendinopatías, ¿no es cierto? Muchos pacientes no tratados con otro tipo de tratamiento pueden efectuar esta alternativa a través de la EPI o del MEP. Entonces, tenemos claramente que la activación de nuestros músculos cuando tenemos un paciente enervado van a favorecerse con este tipo de corrientes, y tenemos que tener entonces la duración del pulso, que lo hago a través del estudio del tiempo útil y de la cronaxia y del voltaje mínimo para producir. La duración de la pausa, como digo, dice ahí, tiene que ser el doble de lo que yo tengo de fase. La intensidad también debe ser la umbral motora, ¿no es cierto? Y que produzca una buena contracción para producir un tratamiento, tener un tratamiento adecuado. La duración del tratamiento depende del grado de agotamiento del grupo muscular lesionado, y cuando la calidad de esta contracción disminuya, yo debo hasta ahí dejar el tratamiento. En cualquier caso, el tratamiento no debe superar los 10 minutos, por los efectos polares, acordarse de eso. Estamos frente a pulsos que son muy anchos. Cuando yo muchas veces estoy haciendo este tratamiento, incluso podría ser una inversión de la polaridad, lo que permite así cortar un poco este círculo de que la corriente vaya en una sola dirección y que todos los efectos polares sean perniciosos. Por lo tanto, durante la aplicación muchas veces se realiza esta inversión de la polaridad, o sea, significa que el cátodo en un momento va a pasar a ser ánodo, ya no. Si no se hace
automáticamente a veces los equipos tienen esto, o tengo un interruptor, yo debería apagar la máquina, cambiar los polos y empezar de nuevo con el proceso de encontrar la contracción. Eso. Yo creo que ya hemos cumplido con esta cosa y nos vemos en otra oportunidad.